tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Vamos a, vamos a empezar este espacio de palabras trinitarias. Qué gusto saludarles en un nuevo escenario, en un escenario que nos toca otra vez, estar en casa, estar con los seres queridos que tenemos y que deseamos compartir con ellos. Hoy hemos querido dedicarle toda esta semana a la vida consagrada, a la vida religiosa, así es que la verdad que ya se nos une aquí nuestro hermano también Manuel, así que está con nosotros hermano Lucio. Vamos a tener una entrevista desde Argentina con una hermana religiosa en un momento más adelante, así que la verdad felices de poder compartir. Ustedes saben que la vida consagrada tiene, tiene una característica propia. Todos estamos consagrados a Dios desde siempre, como dice el profeta Jeremías. Dios antes que nosotros ya hayamos nacido, Dios ya nos consagró, ya nos hizo suyos, ya nos tomó en su corazón de Padre que es Él. Así es que es un espacio también hoy para preguntas, ¿eh? Hoy no quiero solamente que vayamos nosotros compartiendo, sino haz tus preguntas. Yo creo que en este momento que estamos viviendo como país, la verdad es un momento lindo también para hacernos preguntas y poder compartir. Haz que este chat se mueva y podamos compartir. Haz la pregunta que tú desees. Puede ser en relación a la vida consagrada, puede ser en relación a otros temas también coyunturales, actuales. La vida religiosa consagrada no está separada del contexto en que vivimos. Nosotros no nos consagramos a Dios para separarnos o para separarnos del mundo, ¿eh? Nosotros nos consagramos a Dios justamente para dar una respuesta desde Dios a los acontecimientos. Decía el Papa San Juan Pablo II, cada situación histórica que nosotros vivimos necesitamos leerlo a la luz de los signos de los tiempos. Hoy estamos en pandemia y realmente necesitamos leerlo y releerlo, es decir, discernirlo, meditarlo, ¿eh? Por eso estamos abiertos a tus preguntas, ¿eh? A tus preguntas que puedas tener y que nosotros pues podamos también contestar. Así que vamos a empezar cantando una canción preciosa que dice: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. ¿Verdad, Manuel? ¿Te acuerdas de esa canción o no? Perdí la memoria ya, Perdió la el memoria, sí. olfato y la memoria. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su gracia para compartir juntos en familia. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envié, lo que te mandé, proclamarás.
oración de verdad muy hermosa porque nos ayuda a enfocarnos en esto que hoy vamos a conversar contigo, que vamos a hablar contigo. Lucio nos va a leer ahora la palabra de Dios y nuestro hermano Manuel nos va a hacer una pequeña oración para que todo esto que hacemos que sea para la gloria de Dios, ¿no? Y sobre todo para que vivamos las bienaventuranzas que Dios nos propone siempre en su palabra. Damos gracias, Padre, esta mañana por estar reunidos en familia, para escuchar tu palabra, para abrir también nuestros corazones. Guíanos en este encuentro, que también sea un encuentro entre nosotros y contigo. Ábrenos los ojos, los oídos, el corazón, para poder descubrir cuáles son tus designios, lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Que tú guíes este encuentro, esta oración. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Evangelio según San Marcos. Fueron a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente, que estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva llena de autoridad. Manda incluso a los espíritus impuros y éstos lo obedecen. Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla escuchando la palabra hoy en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Cómo Jesús está en la sinagoga, hoy lo llamamos templos. Está en medio del pueblo, está escuchando, pero el pueblo de Dios reconocía en él la autoridad que él tenía. No el poder, tenía autoridad Jesús. Esa autoridad que estaba confirmada por su palabra y las obras que él realizaba, los milagros que él realizaba. Que es importante y es un poco lo que me recuerda, ¿verdad, Manuel? La vida consagrada, la vida religiosa, ¿no? Su papel en el mundo actual, ¿no? Su papel en esta coyuntura que nos toca vivir, ¿no? Los religiosos, los consagrados tenemos algo que decirle, ¿verdad? Algo que compartir, ¿no? Con la humanidad. Sí, sí, a mí me gusta mucho, como el padre Adrián siempre ubica el texto en el contexto. Así es. Y antes de ir a Cafarnaún había estado en el desierto Jesús y había tenido las tentaciones y había vencido las tentaciones con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre. Jesús vence en las tentaciones. Entonces ya sabe lo que es el espíritu impuro, lo que es la tentación, lo que es el ser engañado, le ofrece cosas lindas, muchas cosas le ofrece el enemigo. Y Jesús, fíjate tú, como él vence, discierne lo que el Espíritu le está diciendo y él sigue el camino de Dios, no el camino del mal espíritu. Entonces creo que la autoridad le viene de ahí primero, ¿no? En ese contexto está el Evangelio de hoy, de Jesús, que tiene autoridad porque él ya ha vencido al enemigo, ¿no? Lo ha vencido, se ha encontrado con él, lo ha vencido y ha podido salir victorioso, ¿no? Qué importante esa autoridad, ¿no? Esa autoridad viene de la experiencia de vida, ¿no? Sí, de la experiencia de que ha vivido él esa experiencia. Como él tiene esa experiencia, tiene autoridad y claro, los espíritus ya lo conocen, pues tan lógicamente. Entonces él ya sabe enfrentarse porque ha tenido esa experiencia personal de encontrarse con... Y todo parte de, esa autoridad parte de la vida, ¿no? Como decía un poco
el padre, el hermano José, ¿no? Parte de la vida. Ahora él tiene esa experiencia y él lo va a compartir también con los demás. Va a la sinagoga y se va a encontrar con un hecho concreto, un hombre poseído por un espíritu impuro. Y como Jesús, como ya lo ha enfrentado, ya sabe cómo enfrentarlo. Y lo libera a este hombre de sus cadenas, que lo tenía retorciéndolo, sufría este hombre con esa... El espíritu inmundo te hace sufrir. Y Jesús manifiesta el poder de Dios y también su experiencia también tiene. Entonces ahí él responde a las necesidades del momento, ¿no? Así es, mira, entrando un poquito más a contexto y esperando también las preguntas que tú nos puedas realizar, con toda confianza, ¿eh? Toda pregunta siempre es muy válida y siempre es un momento importante para seguir compartiendo. Mira, la vida religiosa, la vida consagrada, hay algo que Dios siempre va a tocar la vida y el corazón. Mira, no se pueden mezclar dos cosas, el mal con el bien. No se pueden mezclar. Y un momento de la historia de la iglesia, un momento de su caminar como iglesia, unos hombres deciden ir al desierto. Y a veces hay que ir al desierto. Hay que salir de la zona donde estamos para encontrarnos con la verdad, con aquello que realmente Dios quiere que hagamos. Hay momentos que no podemos convivir el mal y el bien. Esto es muy importante. Traigo a colación, por ejemplo, a San Benito, ¿no? Que tenía las abadías. Que empieza con las abadías San Benito y ora et labora. Se aparta un poquito del bullicio del mundo para irse al silencio, para consagrarse de una manera mucho más radical, diríamos así, al servicio de Dios. Dice cuando nosotros decimos cuál nuestro carisma, ¿no? Y seguir a Cristo más de cerca. Esa es la palabra que usamos nosotros en la vida Así es. religiosa, la vida consagrada. Me acuerdo una vez que vino un joven al Mullo que tenía inquietud vocacional y entonces es que nosotros somos religiosos. Ay, padre, yo también soy muy religioso. Qué bueno. Pues, es que nosotros decimos vida consagrada y dice yo también estoy consagrado y soy religioso. Yo también soy muy religioso. Entonces la gente muchas veces no sabe distinguir religioso, consagrado. Nosotros usamos un lenguaje, pero la gente entiende otra cosa, pues, hermano José, antes de tocar el tema del compromiso del religioso con el mundo. Pero a mí me gusta siempre ver un poco la historia. Por ejemplo, hoy la segunda lectura es muy bonita porque Pablo escribe y dice, ustedes, las mujeres, dice, que están solas o viudas, conságrense al Señor. Totalmente, consagren su vida. Y también cuando el Evangelio habla de Ana, la profetisa, dice que estaba consagrada al Señor. De la que nació, de Ana nace... No estoy hablando de Ana, la profetisa, cuando la Jesús profetisa va al templo. Ya. Y también está, y después está también... De Simeón. Ahora también. Sí. Y después está también Samuel, que de pequeñito, de Ana, su mamá, que lo consagra, está consagrado al Señor, que va a ser un profeta Samuel. Entonces la consagración al Señor, darse totalmente al Señor, tenemos todos los profetas del Antiguo Testamento, Elías, todos los profetas amigos de Elías, Isaías, llamado, consagrado al servicio de Dios totalmente. Es un seguimiento de Dios más de cerca. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya vemos a Pablo consagrado a la sinagoga y después consagrado a Cristo. Toda su vida consagrada al reino de Dios. Y después ya en la historia de la iglesia vamos viendo personas. Por ejemplo, hoy hablamos de San Antonio Abad. Antonio, que con su hermana había quedado sus huérfanos y pasaron por un templo, escuchó, si quieres seguirme, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y Antonio le dio su parte a su hermana y él se consagró totalmente, le dio toda la plata a los pobres, se hizo un hombre pobre y se fue al desierto. Solito para Dios, su vida para Dios totalmente. A eso llamamos nosotros vida consagrada, vida religiosa. Después tenemos a San Benito, que está hablando el hermano,
San Benito lo mismo, él tenía unos 20 años, él quería encontrarse con Dios, se sentía llamado para Dios y se entregó a Dios, estuvo 2 o 3 años en la soledad también del desierto, y es cuando siente que Dios lo llama para que se consagre totalmente a Dios y invita a otros que lo siguen y forman los monasterios benedictinos, digamos, ¿no? De los hermanos, ya no está solo como San Antonio Abad, que él vivía solo, como un ermitaño, ya se unen los hermanos, pero fíjate, ninguno de ellos es sacerdote, ¿eh? Son todos consagrados al Señor, no son sacerdotes. Después de entre ellos, alguno será sacerdote, tendrá ese servicio dentro de la comunidad. Y después surgen los trapenses, lo mismo. Yo conocí en Chile los trapenses, una vez me fui 10 días a un retiro, bueno, de silencio. Seguro estabas en crisis, ¿no? Sí, no, estaba estresado y me fui allá y hablé con el portero porque no hablan, los trapenses no hablan nada. Estuve 10 días y cuando llego era un lugar muy grande, muy bonito en el campo. Y hablando con el portero, porque cuando llegué, usted el padre Manuel, ¿y usted cómo se llama? Yo soy el hermano Fermín, no sé qué me dijo. Y vi que al entrar en el monasterio vi que había muchos caballos. Y me sorprendió, digo, ¿y esos caballos? No, son los caballos de Santiago de Chile. Los traen aquí para que se desestresen los caballos. Yo quedé sorprendido que llevaban los caballos al monasterio para que se desestresaran, pues. Hay caballos estresados también. Sí. Y entonces hablé con él y después 10 días no hablé con nadie, ¿eh? Porque ahí nadie habla con nadie. Solamente a la noche ellos tienen 1 hora de comunidad. Pero cada uno todo el día se toca la campana, a las 4 de la mañana arriba, a orar, oración y trabajo. Temprano oraban y después su misa bien temprano, 5 de la mañana, y después a trabajar al campo. Y la misma línea de los benedictinos, los trapenses. Son hermanos consagrados. Y ellos y le pregunté al hermano, ¿tienen ustedes los votos? No solamente tenemos un voto de obediencia al superior, al abad. El prior, ¿no? Y dice, y castidad, no, él nos pide que seamos castos y seamos pobres. Y por eso el único voto que tienen, por ejemplo, los trapenses, es de obediencia. Y así, eso es un poco la historia de la vida consagrada. También nosotros los hermanos trinitarios, cuando estamos recordando estos días el nacimiento de nuestra orden, nuestro fundador era sacerdote, pero nosotros primero somos consagrados de una manera especial a la Santísima Trinidad. Entre nosotros, pues hay hermanos que son sacerdotes y otros que no son sacerdotes. La mayoría son sacerdotes, presbíteros. Porque San Juan de Mata quería que cuando visitaras las mazmorras tenías que llevar los sacramentos. Lógicamente, pues tenía que ser presbítero, ¿no? Ser presbítero, así es. Sí. Creo que simplemente... Claro que sí. Nada, Claro que sí, Lucio. Para mí algo importante al hablar de la vida consagrada es justamente quizás el Evangelio de hoy nos viene muy bien, ¿no? Que en el Evangelio vemos a Jesús cómo va enseñando y enseña con autoridad. Y la primera característica de todo cristiano y de modo particular de la vida consagrada es escuchar a Jesús. Creo que si la vida consagrada no está enraizada en Jesús, pues nada tiene que hacer, ¿no? Y no tiene sentido, pierde su esencia, pierde su ser, pierde ese mensaje que tiene que dar. Por eso creo que yo considero al menos que una de las características de la vida consagrada es esa radicalidad. Radicalidad en la escucha, radicalidad en el sentido que estás enraizado en Jesús y siempre tenés que volver constantemente a esta raíz. Y nosotros pues también como consagrados creo que frecuentemente también tenemos que mirar nuestros orígenes, ¿no? Quiénes somos y qué venimos a hacer, porque creo que en definitiva la vida consagrada no es el trabajo que hacemos, ciertamente se puede hacer muchas cosas, podemos tener muchas iniciativas, creo que lo importante lo central de la vida consagrada es nuestro seguimiento a Jesús, más allá de las obras que podamos hacer, ¿no? Así es. Bueno, se ha puesto bien caliente esto, ¿eh? Se ha puesto bien fuerte porque no pensaba en empezar con tanta profundidad. Nos venían compartiendo tanto Manuel como Lucio, ¿no? Imagínate cómo Dios se va manifestando, ¿eh?
A veces pensamos que Dios, no, ahora hay crisis de vocaciones, podemos pensar que no sé qué, hay muy pocos sacerdotes, hay que cuidar a los sacerdotes, hay que atrincherarles un poco para que no se vayan, sigan con nosotros. A veces hay cierto miedo, a veces en los laicos, de que un día la vida consagrada pueda desaparecer y no. En realidad tiene que palpitar en nosotros más bien la confianza y la fortaleza. Mira cómo desde San Antonio, San Benito, cómo se ha ido gestando un estilo de vida distinto, distinto. Y cómo han ido naciendo distintas congregaciones, formas de vida consagradas, que no son todas las mismas, que no son iguales. Cada una tiene un estilo propio. Imagínate los benedictinos, ora et labora, es decir, la oración. Y también al trabajo, pero bajo esa obediencia, sobre todo a Dios. Desde se escucha, ¿no? Representada en el superior o prior, como ellos le llaman, ¿no? ¿No? Qué importante, ¿no? Entonces, por eso hoy la vida religiosa está llamada a escuchar más que nunca, la vida consagrada. Por ahí nos hace una pregunta, para no ir perdiendo el contexto, nos dicen, en la actualidad, ¿cómo se consagra a Dios una viuda? Dice, ¿no? Lo piensan hermanos por ahí de repente para darle una a Asunción María, ¿no? Para darle una respuesta que nos pregunta, ¿no? ¿No? Sabiendo que seguramente hay muchas situaciones que estamos viviendo en esta realidad, ¿no? Entonces, pero imagínate, en el siglo XII hay un apogeo muy grande en la vida consagrada, ¿no? Hay un apogeo muy grande. Está San Juan de Mata, ¿no? Él, por ejemplo, buscaba, es que la realidad siempre nos tiene que, es como una espada, nos tiene que un poquito chocar, ¿no? Nos tiene que decir algo. No podemos pasar indiferentes por la vida. Qué importante a San Juan de Mata esa situación en Francia de esclavitud, de tráfico de personas y situación de guerras. Le chocaba el corazón, le preguntaba a Dios qué es lo que Dios quería de él. Y el Señor le da esa visión, ¿no? Esa visión que está en el Pantocrator nuestro, que está ahí justamente en la pantalla, va a ver un chiquitito, ¿no? El Pantocrator, justamente donde San Juan de Mata, cuando va a consagrar la hostia, justamente en esa hostia, porque es la figura circular, justamente lo que va a ver es a Cristo, ¿no? Ve a Cristo. Ya Lucio nos hablaba de ese seguimiento mucho más cercano, ¿no? A Cristo, ¿no? De los consagrados, ¿no? Él ve a Cristo y ve a un cautivo que está a la derecha, otro cautivo a la izquierda, ¿no? Y ve a Cristo que los está liberando a ambos, los está tomando de la mano, ¿no? Y se siente invitado justamente a liberar, a redimir, ¿no? Después San Juan de Mata, imagínate, ahí nomás van a ser también San Francisco de Asís, que es mucho más conocido, más popular, ¿no? Es una figura bastante mítica, ¿no? San Francisco de Asís, pero real, obviamente, ¿no? Nacen los franciscanos, ¿no? Con su carisma propio, ellos, ¿no? Fíjate tú que estás diciendo que es muy interesante porque cada uno observa en Cristo algo. Por ejemplo, los monjes ven a Cristo que está en el desierto, los ermitaños. Cristo orante, que está en el desierto. Después los hermanos, los Camilos, los hermanos de San Camilo, que ven a ese Cristo que se acerca al enfermo, y son hermanos, los Camilos, son también mendicantes, son hermanos que se acercan al enfermo. Los hermanos de San Juan de Dios también ven a Cristo en el enfermo. Y así cada uno va viendo a Cristo. Los monjes ven a Cristo que vive también en comunidad también y alaba a Dios. Por eso ellos tienen todo lo muy importante, la oración de alabanza, y un Cristo también que es carpintero, que trabaja también. Entonces cada uno de las congregaciones mira a Cristo de alguna manera. ¿Y nosotros cómo lo miramos? Nosotros, a Cristo enviado del Padre, lleno del Espíritu Santo, para liberar a los cautivos. Ese es el Cristo que vemos nosotros. Ese Cristo que rompe las cadenas, ¿no? Que libera a los oprimidos, que acompaña a los que están a punto de perder la fe. Ese es el Cristo que nosotros vemos, ¿no? Qué importante, ¿no?
Hay a veces una diferencia que nosotros hacemos siempre, ¿no? Nosotros somos trinitarios, es decir, nacemos de ese corazón de la Trinidad. San Juan de Mata no quiso que nos llamáramos San Juan Matinos, no sé, San Juan Matinos o llevaremos el nombre de San Juan de Mata, ¿no? Él dijo que ustedes son consagrados a la Trinidad, ¿no? Ustedes son consagrados a la Trinidad. Es importante cuando alguien viene a preguntarnos si quiere ser trinitario, es decir, quiere ser religioso trinitario, es decir, quiere consagrarse a la orden. Hay un requisito básico, ¿no, Manuel? ¿Te acuerdas cuál es el requisito? ¿Qué vienes buscando? Le preguntamos, ¿no? ¿Qué buscas, ¿no? Con nosotros. Bueno, cuando hacen los votos dice la misericordia de Dios, la compañía de los hermanos y la y la pobreza de la orden. de la orden. La pobreza de la orden, bueno, la misericordia de Dios es que Dios me ha llamado y me va a dar la gracia que yo necesito para responder al llamado. Porque el llamado es de Dios, no es mío. Entonces la misericordia de Dios, porque Él me va a acompañar en mi pobreza para seguirlo a Él, desde mi pobreza, porque soy un hombre pobre. Dice San Juan de Mata en su regla, nosotros venimos a la conversión, dice, cuando habla de la regla nuestra Así de los es, hermanos. así es. La misericordia de Dios, la compañía de los hermanos, vinimos a vivir en comunidad. Eso es muy importante para nosotros. Y también la pobreza de la orden. Cuando entre la orden te vas a encontrar también con la pobreza de la orden. Porque va a haber sus carencias que tenemos, por supuesto, ¿no? Quizás una pequeña anécdota ahí nosotros con mis compañeros de formación o de etapa de formación, siempre solíamos bromear con esto, ¿no? Decía, cuando en la regla nuestra se habla del cine propio, Cine propio, que, bueno, Sin viene nada a ser propio, sin ¿no? nada propio, y nosotros cuando leíamos sin saber nada de latín, decíamos cine propio, bueno, pues qué bien, yo en casa solo tenía una televisión, así que ahora venimos a tener un cine propio, A cine propio, decía. así que No, y a mí me pasó una vez con un joven, este joven que vino muy a hablar conmigo, Sí, que sí. quería entrar con nosotros, y dice, sí, porque nosotros tenemos el voto de pobreza, no tenemos nada, y él me dice, yo tampoco tengo nada, me dijo, me quedé calladito, y el sentido de las Y palabras, cuando, ¿no? y cuando se habla de la pobreza, ¿no? Primero la misericordia de Dios, ¿no? Cuando alguien viene buscando a nuestra puerta y dice, quiero ser trinitario, ¿no? Quiero consagrar mi vida a Dios. Y lo primero es, ¿no? Es la misericordia de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que siempre vamos a necesitar de ella, ¿no? De la palabra misericordia viene de la miseria, ¿no? De nuestra miseria de humanidad, aún sin merecerlo, Dios nos llama, ¿no? Dios nos convoca, es Él el artífice que nos saca y nos trae a este lugar para servirle, ¿no? Para justamente anunciar su palabra, ¿no? Para anunciar su palabra. Y eso es don y gracia de Dios. Eso es don y gracia de Dios. Ese es regalo infinitamente de Dios. Y después la pobreza. La pobreza a veces directamente lo relacionamos con lo económico, si hay plata o no hay plata. Mira, puedes tener plata, pero puedes ser la persona más infeliz del mundo. ¿Eh? Y la pobreza, es decir, la pobreza de la orden significa nuestras pobrezas, nuestras fragilidades, nuestras debilidades también, nuestros caracteres, nuestra forma de ser, y la compañía de los hermanos, porque vamos a vivir en comunidad. ¿Eh? Por eso cuando venimos a ser trinitarios, pues no venimos a hacer una vida solitaria, ¿no? Una vida de solteros, ¿no? Sino es una vida compartida con el otro, ¿no? Y ahí es donde sale, a veces en el compartir, a veces salen nuestras pobrezas, ¿no? Sí, sobre todo algunos, mucho. No sale nuestra pobreza, a veces nuestro mal genio, nuestro buen genio, sale también nuestras formas de creer, a veces de creencias, que a veces también, muchas veces traemos desde la historia familiar a un Dios bastante a veces castigador, a un Dios que es demasiado a veces perfeccionista, un Dios parece más de los fariseos que el Dios de Jesús, ¿no? Y a veces cuando vamos adentrándonos en este mundo de la fe, vamos adentrándonos en conocerle más profundamente a Él, en este cambio a veces de paradigma que nos toca vivir, muchas veces también podemos entrar en conflicto, ¿no? Entonces, Dice el seguimiento, queremos seguir a Cristo más de cerca. En pobreza, Cristo era pobre, no tenía nada, también nosotros, la verdad, cuando entramos aquí renunciamos a todos nuestros bienes, tendremos los bienes de la orden, pero no son nuestros, nada es nuestro. La pobreza de la orden, a ese Cristo pobre, a ese Cristo obediente al Padre, siempre, nosotros queremos voto de obediencia a nuestros superiores, que pensamos que Dios a través de ellos también nos está mandando, y también Cristo era casto.
todo su amor al pueblo de Dios, todo su amor a los hermanos, compartir todo su amor, especialmente en nosotros los pobres, a los enfermos y a los cautivos. Quizás para mí al menos una de las cosas más bonitas que hay, y creo que esto lo compartimos con muchas comunidades actualmente, ¿no? Es la vida en comunidad, porque al final de cuentas uno dice, pues mira, yo de casa vengo con mis manías, vengo con mis ilusiones, con, qué sé yo, con tantos talentos que pueda tener, o quizás no, pero cuando estás en comunidad, pues al final tú dices, mira, tengo este talento, lo pongo al servicio, o tengo esta manía y tengo que calmarla, o tengo que dejarla atrás. Y lo más bonito también es que tú caminas para seguir más de cerca a Jesús, como decía el Padre Manuel, pero no caminas solo, caminas con el resto, tenés compañeros, tenés hermanos que tienen los mismos sueños que tú, las mismas ilusiones que tú, o a lo mejor tienen sueños más grandes que tú, ilusiones más grandes que uno mismo, pero también todos caminamos como comunidad, y como trinitarios, pues la vida en comunidad siempre es un reto, pero lo digo, que tiende a más. Seguimos a Dios Trinidad, un modelo de comunidad más perfecto creo que no podemos encontrar. Y reflejarnos en esta vivencia en comunidad creo que es un reto constante, al menos para nosotros los trinitarios. Sí. Ya decía al inicio, venimos con nuestras manías, venimos con nuestras riquezas, pero al final de cuentas con todo eso hacemos comunidad que tiende a Jesús, ¿no? Bueno, la vida matrimonial también es lo mismo, es decir, yo oriento matrimonio, venimos también cuando se enamoran, primero ven la parte positiva de caballero, ¿no? Pero después empieza a verle la otra parte, ¿no? Conocer más de cerca. Claro, empieza a seguir más de cerca, te pones los anteojos y empieza a ver bien, y dije, pucha, pero ese también es así, ese caballero, así es también. Y lo amas, sí, lo bueno me gusta, lo malo no. El tema es amarlo completo, ¿no? A la persona, ¿no? Creo que la misericordia, porque la misericordia es que Dios nos ama así, completitos, como somos, como el hijo pródigo, ¿no? Con todo, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Ese es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Y es así, la verdad que... Bueno, Manuel, en la actualidad, ¿cómo se consagra a Dios una viuda? Es una pregunta. Se puede consagrar personalmente en su casa, con un acompañamiento espiritual de algún sacerdote, puede hacer una consagración, sí, porque hay consagración personal. Así es. Hay consagración personal que se consagra a Dios, hay ritos de consagración, puede ser a través de la iglesia, de una parroquia, o a través de una congregación también religiosa te puede consagrar a Dios. Justamente hoy habla la segunda lectura, busca hoy la segunda lectura de las que son Corintios, ¿no? Las que son solteras y viudas consagren su vida al Señor, al templo, dice, ¿no? Entonces voy a dedicarle todo mi vida, ¿no? todo para el Señor. Mi tiempo, mi corazón, todas mis fuerzas, mis pasiones, todito se lo entrego a Dios. Y hay también personas que, bueno, que cuando tú estudias la historia de los santos, Santa Rita de Casia era viuda. Casi todas las fundadoras de congregaciones religiosas han sido mujeres con muchos hijos y eran viudas, ¿eh? Sí, claro que sí. Después de haber vivido casadas, ellos se dieron cuenta que... Nosotros tenemos a Ana María Talli, ¿no? Ana María, pero no era viuda, ¿eh? No era viuda, Ana María Telli, pero estaba consagrada a Dios en nuestra orden tercera, o Isabel Carón y Mora también, la beata, también se consagró a Dios como laica, ¿sí? Como laica, así es. Entonces, Asunción, nada, adelante más bien, si tienes ese deseo de consagrarte a Dios, pues conságrate, entrégate a Él, acude a una parroquia, a un lugar, a un sacerdote, donde tú puedas hacer este compromiso, ¿no? de consagrarte a Él. Y también hay congregaciones, ¿no? Cuando en esta situación también que reciben, te pueden acoger también, ¿no? En este sentido, para que tú puedas vivir tu consagración. Pero sí hay cantidad de ejemplos, hay muchas santas, como te decía Ana María Talli, a mí me impresiona su vida, como ella realmente, no estando casada, se ha consagrado. Por eso el matrimonio no es impedimento para vivir en realidad tu consagración a Dios a plenitud, ¿eh? No es más bien lo planifica el matrimonio, lo ayuda a dar más sentido a todos los sacramentos en este sentido. Aquí nos dice Ninosca, los mejores ejemplos de vida de consagración son Jesús y nuestra Madre, la Virgen María. Le dejan de lado siempre a José, ¿no? ¿Por qué será, no?
Justamente el Papa Francisco habla en el documento sobre el corazón grande, corazón de padre de San José, ¿no? Y dice, él está en la segunda línea. Y pone el ejemplo de ahora de los de la segunda línea. ¿Qué son los de la segunda línea? Son los que abren el hospital, muchas enfermeras, los que transportan los medicamentos, las vacunas de un lado para otro. Son las O personas los de segunda enfermos, ¿no? Que línea transportan los que enfermos. transportan enfermos, que uno no le da importancia, pero si no hubiera segunda línea, los de primera línea, ¿qué hacen, pobrecitos? Entonces San José, normalmente poco mencionado, es un hombre de segunda línea, pero esencial para la salvación, ¿no? San José, por ejemplo, ¿no? Se dice por ahí que los trabajos más bonitos se hacen en el silencio, ¿no? Así que creo que José pues es la mejor expresión de esto, ¿no? En el Mm. silencio pues prácticamente lo hace todo, lo hace todo. Y dice el Papa en el documento, ¿no? Consagrar a la obra redentora. Me impactó mucho la frase que dice el Papa Francisco y San José, un hombre consagrado A la obra. a la obra redentora de Cristo, desde su figura de papá, que estuvo ahí acompañando, al lado de, como carpintero, acompañando a su hijo, ¿no? Un hombre consagrado en el anonimato. ¿Eh? Es importante esto. Y por supuesto María, que, bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de María, con sus dones especiales que tenía, y San José, pues es más fácil, pues, hijo de Jesús consagrado al Padre, ¿no? Por Así supuesto, ¿no? es. Ya han consagrado es Cristo, ¿eh? Es el consagrado al Padre, ¿no? A la Santísima Trinidad. Aquí Isabel nos dice, el Padre Celestial manda a su Hijo hecho hombre en la tierra para decirnos quién es Dios, para qué estamos en la tierra y para qué nos dio la vida, para amarnos y amar a los demás. Qué maravilla, ¿no? Blanca nos dice, Dios vive en el corazón de cada uno de nuestros corazones, ¿no? Qué importante. Giovanna nos dice, para mí cada congregación ve cada lado de la personalidad que Jesús nos muestra el amor de Dios que a veces nosotros no vemos por muchas razones. Y es verdad, es un pedacito de Cristo, está reflejada en cada congregación, ¿no? Y sabemos que muchas congregaciones que hace poquito también están naciendo, ¿no? Todo el tiempo van naciendo nuevas Me impacta congregaciones. mucho los sacerdotes fundados por la Madre Teresa. Tú sabes que Calcuta, ¿no? si nosotros tenemos siempre los consagrados, tenemos los votos de pobreza, castidad, obediencia, y en cuarto voto nosotros tenemos el voto de humildad, ¿no? Así es, De no desear, de no pretender nada. pretender nada, así. Bueno. Así La es. Madre Teresa, los sacerdotes tienen un cuarto voto que es muy sorprendente. Ellos buscan en la calle a una persona muy pobre que está sola y abandonada y lo llevan a la casa. Y dice, y nosotros vemos en él a Cristo pobre. Y lo cuidan, ¿eh? Como uno más de la casa. Ese enfermo, ese hombre de la calle, lo llevan a su casa y vive ellos con él y lo tienen ahí presente, a Cristo presente, vivo en medio de nosotros. Y ese es el cuarto voto de ellos. A mí me impresionó mucho cuando estaba leyendo a Madre Teresa, ese cuarto voto de los hermanos de Calcuta, ¿no? Está Cristo presente, vivo, dicen, en medio de nosotros. Pobre, por ahí está ciego, no puede ni mover, ese Cristo está vivo. Fíjate el cuarto voto que tiene los hermanos de Calcuta, es muy impresionante. Muy relacionado, ¿no? Con San Alberto Hurtado, ¿no? De santo chileno, ¿no? Que también ver a Cristo, ¿no? En el que sufre, en el que llora, ¿no? Él hablaba mucho, mucho de esto también. Bueno, Zoila aquí nos comparte ese Cristo que es cercano, tierno, escucha, paciente y sobre todo misericordioso, amoroso, que está dispuesto a la necesidad de nosotros. Gracias, Señor, porque primero ves el corazón de quien te sigue. Hoy te ruego por nuestros sacerdotes, para que les ayudes a perseverar en esta gracia de la vida consagrada, a perseverar con amor. Muchas gracias, Zoila, muchas gracias, te mando un saludo también, ¿no? Marcelo dice, cada día debemos cultivar y cuidar esa semilla que Dios nos dio en nuestra alma. Nacimos del amor puro y verdadero, es decir, nacimos del amor de Dios. Si amo y me cuido como padre, amar y cuidar también a otros.
Bueno, mira, qué maravilla, de verdad te digo, qué maravilla, porque hoy tenemos una invitada especial, a Carmencita, así que nada, bienvenida Carmen desde Argentina, que nos acompaña ella, una religiosa ¿En directo trinitaria. está Carmen? Sí, Sí. en directo, Un, así Ya, un que saludo a Carmencita. te invito a un helado, pues, Carmen, pues. está en pleno verano. Hola, ¿me escuchan? Sí, Alto y claro, Sí, te escuchamos. cordobesa, cordobesa. Buenas No, tardes, buenos días. no, acá ya son buenas tardes. Carmen. sí que No soy cordobesa, ¿eh? Quiero la tierra argentina, cordobesa, pero no soy cordobesa. Ya, bueno, queremos escuchar tu testimonio. Bueno, soy, ya lo dijo el padre, uno de ustedes, no sé cuál, soy religiosa trinitaria, soy de Bolivia, de Sucre, la capital. Y bueno, eh, sí, hermano. ¿Y, y cuántos años que ya estás en la vida religiosa o consagrada ya que llevas con ellas y con nuestras hermanas trinitarias de Valencia? Si los trinitarios tenemos varias ramas también, que son hermanas, ¿no? Hermanas nuestras que nos acompañan, ¿no? Están nuestras hermanas trinitarias de Valencia, justamente, y a Carmen Pasaño, que ella era misionera, no sé si llegaste a ser catequista también, y luego tomaste la decisión más radical, ¿no? De seguir a Cristo más de cerca. En la congregación llevo 15 años. El 2 de febrero cumplo 15 años. Prontito, ¿eh? Así que el Eh, martes estamos de happy. sí, de Definitivamente el haber, helado. de haber empezado esta locura hace 15 años. Eh, bueno, ¿qué más decirles? Soy de, ya les dije, de Bolivia, soy religiosa trinitaria de Valencia y nada, es una locura que, qué sé yo, empezó hace 15 años y empezó con salida de casa por 3 meses, ¿no? Yo cuando decido, hablaban del desierto entre paréntesis, ¿no? Yo creo que mi desierto fue el año 2005, cuando fallece mi abuela, que para mí era mi mamá, porque yo me crié con ella, y creo que pasé ese año y fue mi desierto. Eh, y pasar ese desierto creo que me ayudó a buscar mi agua viva, ¿no? Mi fuente, como el encuentro de Jesús con la samaritana. Encontré ese pozo, me encontré con Jesús justamente en la parroquia de los Padres Trinitarios, en el Tejar, mi segunda casa. Y bueno, creo que me sentí muy acogida y empezó ahí. Ese fue mi desierto, ¿no? Y empezar a caminar. A principio tenía ganas de entrar a un convento de clausura eh, con las carmelitas de Sucre. Pero creo que el Señor no me quería ir y en una oración santa, una exposición del Santísimo que no se hace muy seguido en la parroquia, pero un día se le ocurrió bueno, ya no es sacerdote, pero bueno, estábamos con el grupo juvenil y bueno, yo creo que fue esa mirada con Jesús Eucaristía que me dijo es ahora o nunca, ¿no? Yo vengo de una familia como que muy cerrada, muy estricta en tradiciones, ¿no? Y nada, mi papá quería que fuera abogada, yo siempre tuve esto de querer ser maestra, ser docente, y bueno, las cosas de Dios hicieron que eh, en, un, en una misa, porque solíamos ir con mis hermanas, yo tengo 7 hermanos, 3 varones y 4 mujeres, y siempre íbamos las chicas a misa, ¿no? Las 4. Y de ahí es donde conozco a todos los trinitarios, a los padres, desde el principio, desde que tengo uso de razón. Y bueno, conocí a la hermana Modesta, que fue mi gran mentora, mi gran compañera, que me empezó a encaminar junto con Juan Felipe García y Miguel Ángel Jiménez. Fueron 3 personas
casualmente 3, las que me ayudan a hacer este discernimiento y hacerme ver que yo para la vida contemplativa no estaba. Y bueno, acá estoy hace 15 años, 10 en Córdoba, Argentina, soy docente, hasta hace 9 años que di clase. El año pasado ya dejé el aula porque me nombraron, bueno, me pidieron acompañar desde otro lugar al colegio. Y bueno, este año tampoco voy a dar clase porque también me nombraron en otro servicio. Así que el aula la disfruté durante 9 años. Yo creo que el camino, el recorrer desde la educación, que es el carisma nuestro de Trinitarias de Valencia, es acompañar a los chicos desde la educación. El lema que nosotros tenemos es dar gloria a la Trinidad y buscar siempre el bien de las almas, en este caso desde la educación, pero obviamente abiertas a los signos de los tiempos con respecto a la esclavitud. Y mi gran compañero en esto es San José, que por ahí también hablaban de San José, que está en un segundo plano. Yo mi vocación se la debo también a San José, ¿no? Yo le digo mi casto José. Es mi gran compañero, es mi gran guía, digamos, ¿no? Que desde el silencio, desde la oración, él hacía lo más pequeño pero puntual. Trato de imitar esos valores de San José, así que esa sería un poquito mi historia y un poquito de la congregación nuestra, ¿no? De religiosas de Valencia. Sí, me ha gustado mucho lo de San José, porque justamente también Papa Francisco habla de Santa Teresa de Jesús, que ella siempre su modelo era también San José, Así es. como abogado, como intercesor, desde lo sencillo, ¿no? Desde la sencillez de cada día, pues ir construyendo el reino de Dios en segunda fila, ¿no? Entonces, importante, me ha impactado mucho que habla justamente de San José, una figura que estamos en el año de San José, desde el 7 de diciembre hasta el 7 de diciembre de este año, estamos fijándonos en San José, que es patrono de la Iglesia. Dice el Papa Juan Pablo II, decía San José, el custodio de Jesús, decía, el que acompañaba a Jesús, ¿no? Esa figura, ¿no? Me gusta mucho esa que hablan de San José, sí. Así que, Carmencita, yo quería un poquito, bueno, preguntarte algo más. Me gustó. No. De verdad, gracias primero por compartir, ¿no? Hablaste del tema de la educación, justamente era una de tus actividades, yo sé por experiencia, de tus actividades más favoritas que tú tienes, ¿no? Que de entrar con ellas y dedicarte a algo que realmente te apasiona, ¿no? Y cómo es posible eso, ¿no? Es posible hacer justamente lo que nos apasiona, pero siguiendo a Cristo más de cerca, ¿no? Yo sé que estar disponible siempre a lo que nos pide, ¿no? Y eso creo que lo has ido demostrando a lo largo de tu vida. Y es lindo eso, ¿no? Es lindo porque no has tenido que salir de tu tierra para encontrarte con... Dice que con los que consagramos a Dios ya no tenemos ni patria ni nación, ¿no, Manuel? Más o menos. Dejamos, ¿no? Somos, como dice la palabra, ciudadanos del cielo. Sí, somos ciudadanos. No, dice que... Del reino de Dios somos, ¿no? Justamente, ¿no? Y yo sí te quisiera preguntar algo más, en esta coyuntura de pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿No? Yo sé que hace poco han estado ustedes reunidas como religiosas allá en Argentina, ¿no? Estuvieron reunidas y una hermana también tuya, ¿no? Hizo su profesión, ¿no? Sus primeros votos y que han estado dando gracias a Dios, ¿no? ¿No? ¿Cuál sería nuestro papel, ¿no? De la vida consagrada de nosotros en esta situación, ¿no? De pandemia que estamos viviendo, de encierro, ¿no? ¿Cuál sería nuestro papel? Tú que tantos años ya estás en la vida consagrada y no sé, ¿qué nos podrías compartir desde este otro lado, nosotros que estamos de aquí del Perú, en este espacio de palabras trinitarias? Sí, eso, la palabra de acompañar es muy fuerte para mí porque yo también fui acompañada, ¿no? Me acompañaron muchísimo a mí
estas 3 personas que mencioné, ¿no? Sor Modesta, Juan Felipe y Miguel Ángel, a los que quiero muchísimo, mucho, mucho. Y bueno, acompañar en este tiempo de pandemia como religiosa fue por ahí un poco difícil, difícil en el sentido en que no podías estar con las familias, con los jóvenes, con los chicos, no, no saber cómo, porque en el colegio vos vas y en el patio Carmencita o no me suelen llamar hermana, ¿no? Siempre para todos los chicos de acá soy Carmencita, no por el tamaño, pero eh, mira, Carmencita, me pasa esto, o qué sé yo, se ponían a llorar y bastaba con darles un abrazo y yo creo que a mí lo que me ató personalmente, ¿no? Fue no poder estar con ellos, ¿no? Estar con ellos, acompañarlos más de cerca. Nos dimos modos y maneras, sí, porque fuimos, conforme fue avanzando esto de la pandemia, nuestras familias nos necesitaban, ¿no? Así que tuvimos que salir, organizábamos en grupo con las maestras y salíamos a ver de distancia, llevando algo de alimentos, llevando algo de una caricia a la distancia, pero la llevábamos. Fue difícil. Yo creo que fue una de las tantas crisis que he tenido en estos 15 años, muy dura. No poder estar con mis pequeños, que yo los llamo así, ¿no? No haber estado a su lado. Yo creo que fue eso y acompañarlos ahora, por ahí uno ya tiene los medios y sabe cómo, ¿no? Porque se fue ayornando, acomodando a esto de la pandemia y cómo acompañarlos también ya es distinto, ¿no? Algo que cuando era docente nos decía nuestra directora, nadie tiene que tener a los chicos en las redes sociales. Carmencita tiene a todos, y creo que desde el Instagram, desde ahora bueno, acompañarlos desde, qué sé yo, terminó el año pasado el ciclo lectivo y uno de los chicos me dice, Carmencita, estás en tu casa, necesito hablar con vos porque mira, me pasó esto con matemáticas y me parece que es injusto. Y bueno, también ir abriendo la casa, digo, las puertas de la casa es como eh, acompañar en esta situación también. Así que yo creo que es seguir caminando y amoldarnos y cuidarnos también y cuidarlos también a ellos a la distancia, ¿no? No digo que fue fácil, fue muy difícil porque había que salir, estar, exponerse un poco más, pero era la necesidad, ¿no? Yo veía por ahí que una familia se contagió toda del virus y no tenían nada para comer, entonces era sí o sí arriesgarte a salir. Y bueno, si te contagiabas, pues bueno, te tocaba y ya estaba, pero esa necesidad por ahí hasta impotencia te daba a ver cómo esto generaba un desequilibrio en lo que era la rutina familiar, ¿no? O perder el trabajo, muchas cosas que se fueron dando. Pero bueno, con esto de las redes también yo digo que fue un proceso de acompañamiento y bueno, se acompaña desde lo que se puede y hasta donde se pueda, pero si se puede dar un poquito más, nosotras hemos tratado de darlo, digamos, como comunidad. La verdad, muchas gracias, Carmencita. Gracias por tu testimonio, de verdad. Tú has hablado de una palabra clave, ¿no? Acompañar. ¿Cómo acompañarnos desde esta situación que hoy mismo nos toca vivir? De verdad que gracias porque el tiempo es obvio, ya son las 11:06. Qué rápido pasa, Manuel. De verdad uno se da cuenta. Nada, Carmen, muchas gracias, de verdad. Saludos a toda la comunidad por allá. Saludo a las hermanitas. Gracias, Todas. Carmencita, y saludos por allá. Ya. Bueno, Nada, gracias a ustedes y nada, un abrazo para los 3, para los 4, que no sé dónde anda el otro hermano, pero bueno. Guardia. está la retaguardia haciendo un poco de Ah, Estaba aislamiento. como San José, Está como la San segunda José, línea, pues. en segunda línea. bueno, y cuando venga Padre Manuel, invito yo el helado. Salió caro.
Así es. Bueno, aquí Zoila nos dice, pienso consagrarse al Señor es entregarse olvidándose de sí y estar solo dispuesto al servicio de Dios de acuerdo a la voluntad, pero regalarlo con la oración constante a Dios Trinidad reflejada en la familia de Nazaret. Yolanda nos dice, gracias Padre, ustedes son nuestros soportes para seguir afrontando estos momentos tan duros, pero tenemos esperanza que la Santísima Trinidad nos trae calma después de tanta tormenta. La verdad que sí, estamos confiados de que eso va a ser así. Noelia nos dice hermoso testimonio de vida de la hermana trinitaria. Gracias, muchas gracias por compartir tu vocación. Qué bonito. Bueno, quisiéramos hacer este momento, ¿no, Manuel? Hay una canción que a mí me gusta, no sé, Manuel, ¿nos quieres compartir algo más? ¿Nos quisiera dejar algún mensaje? Sí, ¿no? Bueno, siempre nos dicen sacerdotes, pero aquí el hermano Es hermano. que es hermano nuestro y tiene los mismos derechos de la comunidad que nosotros y los mismos deberes, pues también es, y no es nuestro hermano Lucio, no es sacerdote, es hermano consagrado. No sé si todavía o por toda la vida será hermano, ¿no? Pero está consagrado ya a la Santísima Trinidad, nuestro hermano, porque somos hermanos. Justamente San Juan Bautista de la Concepción, que ahora vamos a celebrar en febrero, el 14, él sacó esos de padre a los religiosos. Todos somos hermanos, ¿no? Eso de padres y no padres, somos hermanos sobre todo, ¿no? Me gusta eso. Recordando al Beato Domingo Iturrate, que él tenía como su frase o su lema de vida era hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Creo que también para nosotros puede ser un bonito reto. Nos encontramos acá en una realidad concreta y creo que más allá de lo difícil o lo complicado que se pueda ver, creo que lo bonito es también entregarse lo mejor que puedas a Dios, lo mejor que puedas te entregas a los demás, y creo que también pues hacer como una invitación a quien quiera acercarse, ¿no? A los jóvenes, también hacer parte o al menos conocer más de cerca lo que es este reto de la vida consagrada y más concretamente la vida trinitaria, ¿no? Así que estamos acá con hermanos, padres sabios que te pueden aconsejar, así que nada, pues simplemente gracias y ya estaremos en contacto. Sí, la verdad que, mira, qué importante lo que nos vienen diciendo, ¿no? Lo más propio de los trinitarios es que somos hermanos. A veces nos dicen siempre padre, padre. De nosotros lo más propio es la fraternidad. Dice San Juan de Mata, ustedes son los hermanos de la Santa Trinidad, así es que... Hay una canción que me gusta mucho, Enciende una luz. Le voy a pedir a Manuel que pueda hacer la oración final, pidiendo especialmente por las vocaciones. Y la vocación de consagrarse no solo es a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, también como catequista o como matrimonio, consagrar tu vida a Dios, para caminar y ser luz para otros. Esta canción dice, enciende una luz, la luz de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Damos gracias, Señor, por este momento de encuentro esta mañana. Danos la luz, discernimiento para hacer siempre tu voluntad para tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Enciende una luz y
Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Buen Amén. día, tengan buen día. Bueno, que pasen un bonito día. Muchas gracias, que Dios les acompañe. Cuidarse, pues. Olvido de traer la mascarilla. Pues. La mascarilla, sí, pero bueno. Total. Bueno, ayer salimos negativos.